Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. Y un día comprendí que no era yo la que estaba mal, que esconderme no era una alternativa y que vivir en libertad con mi cuerpo sería mi mayor reto, pero mi mejor recompensa. Jessica Reyes, activista por cuerpos diversos. Bienvenidos, amigues, capítulo número 15 de Femirulas. La temática del día de hoy es gordofobia. Vivimos y morimos en una sociedad que penaliza la gordura, una hegemonía corporal que criminaliza los rollos, la grasa, el estar gorde. Vamos a analizar cuál es el rol de los medios de comunicación y de la cultura dentro de esta realidad y qué rol cumple la medicina tradicional. La belleza hegemónica, que es gordofóbica, por supuesto, reproduce la idea de que lo bello, lo deseable, lo valioso de los cuerpos responde a un único modelo. Todo cuerpo que no se asimila a dicho modelo termina siendo juzgado, ridiculizado o repudiado, sin siquiera conocer la cantidad de factores históricos, sociales, personales, anatómicos e incluso económicos que se involucran en todo eso, y sobre todo desconociendo y rechazando la diversidad. La pandemia y el aislamiento social juegan un rol importante en este capítulo. Sin que se haya decretado la cuarentena obligatoria, las redes sociales ya se inundaban de gordofobia. Tenemos un escenario donde reina la incertidumbre económica, social y política, y las redes sociales, que no son la realidad pero son un gran reflejo de cómo queremos que los demás nos vean, sacaron a relucir que da más miedo engordar que no llegar a fin de mes. Para este capítulo contamos con la participación de Lux Moreno y Jessica Reyes, ambas son activistas por la diversidad corporal. Les doy la bienvenida, capítulo número 15 de Femirulas, gordofobia. Para empezar este capítulo creo que hay algo que tenemos que poner sobre la mesa y no nos podemos hacerles desentendides, sobre todo las personas que no sufrimos esta problemática, y es que todos nos tenemos que hacer cargo de la gordofobia internalizada. Porque desde el minuto 1 nos enseñan que ser gorda está mal, que hay que hacer dietas, ir al gimnasio, porque si no, no vamos a poder conseguir pareja ni tener amigos o un trabajo. ¿Qué carajo tendrá que ver ser gorda y con todo esto, no? Cuando digo que todos tenemos a la gordofobia como algo internalizado, no digo solamente las personas, digo también la industria musical, publicitaria o cultural, por ejemplo. Uno de los mayores formadores de opinión son los medios de comunicación y por eso le preguntamos a Jessica Reyes, activista por la diversidad corporal, qué rol cree que juegan los medios de comunicación junto con la cultura respecto a la gordofobia. Los medios de comunicación refuerzan la idea de que está bien de que se humille y se excluya a las personas que poseen un cuerpo disidente. Fomentan al bullying, fomentan al acoso, comparten memes, transmiten hábitos alimenticios no saludables como el ayuno intermitente, proponen siempre el cuerpo hegemónico, no tenemos representación las personas gordas, ni en la televisión, ni en el cine, y mucho menos se habla de lo que es la salud mental y todos los problemas que conlleva para una persona ser víctima de gordofobia. Los medios de comunicación solo invisibilizan la problemática social que hay. Sumo a lo que decía Jessie, que no solo invisibilizan, sino que construyen, y repito como decía Juli también, esta idea de que ser gordo está mal. Y creo que todo está siempre dentro de esta lógica de cosificación de los cuerpos, y gran parte entonces del discurso cultural va a reforzar esta idea de que los cuerpos que son socialmente aceptables son bellos, son atractivos, cuando son cuerpos flacos. Entonces, en este sentido, la cultura, los medios, la publicidad, todo va a operar como mensajes en un plano psicológico, no solamente a niveles
explícitos, como puede ser realmente un acto gordofóbico en la televisión, por ejemplo, que lo vemos todo el tiempo, sino subliminales también. Entonces impacta muy fuerte en lo que son las subjetividades. Pensemos que les gordes en cualquier expresión cultural, más que nada en la televisión, siempre están asociados al humorístico, ¿no? Siempre es el gordo simpático, el gordo chistoso, como siempre se lo asocia a eso, como ya vimos también, por ejemplo, en el caso de les compas travestis y trans, que se los asocia muchas veces a la prostitución y es difícil para la industria cultural en la que estamos inmersos sacarlos de ese lugar. Pasa lo mismo con les gordes. Me hiciste pensar también esto de siempre los vemos en un rol de humor, y también, y seguramente capaz la jefa después en su columna lo amplíe, pero cómo en realidad sus personajes siempre tienen que ver con que son gordes. Nunca están haciendo un personaje que no tenga nada que ver con que sean gordes. Es como que si vos estás viendo una serie, una peli bien pochoclera, no estoy hablando, y el personaje principal es, no sé, una mujer gorda, de repente la historia va a tener que girar en torno a eso, o aunque sea algún comentario al respecto se va a tener que hacer, como si fuera algo que no se puede dejar de lado. Es como que la única forma de generar una representación de las personas gordas en la televisión siempre es la errada. O sea, siempre cuando quieren decir, bueno, ok, vamos a representar a minorías o a personas vulnerables o a personas que son violentadas, etcétera, siempre lo hacen mal y lo hacen con todos los estereotipos. O sea, me hace acordar mucho, por ejemplo, a los personajes lesbianas. O sea, es como que siempre toda la historia gira alrededor de ser lesbiana, del descubrimiento de etcétera, etcétera, etcétera. Nunca hay una lesbiana que hace su vida normal. Lo mismo pasa con las personas gordas. Nunca son personas gordas que hacen su vida común y corriente. Siempre está este factor de la gordura todo el tiempo resaltándolo. Bueno, estamos analizando entonces por un lado la cultura, y otra cosa que nos quisimos proponer para este capítulo es analizar un poco también los aspectos sociales y culturales, y dentro de esto hay algo que estamos haciendo en Femirulas que resulta bastante interesante, que es en algunos capítulos analizar qué rol tienen los hombres dentro de los diferentes activismos. En este caso le consultamos a Lux Moreno cuál es el rol de los hombres en el activismo borde. Yo creo que las masculinidades y los hombres y géneros tienen que tener los mismos roles que cualquier otra persona. O sea, estamos hablando de que la gordofobia es sistémica, que si bien se posa de manera particular sobre el cuerpo de las mujeres, porque estamos hablando de que existe un cis patriarcado que hace que las mujeres queden en una posición como más expuesta, los varones, las masculinidades no se encuentran, digamos, por fuera de esto. Así que su rol tiene que ser un rol activo de desentrañar, digamos, y de dejar de reproducir prácticas gordofóbicas y violentas contra las personas que tienen diversidad corporal. Bueno, una vez más vemos cómo bajo estos argumentos de, comillas, salud y estética, se legitima una violencia que en este caso, como decía Lux, es brutal y a esta altura ya es estructural directamente. Lo que tiene de particular es que se da en todos los ámbitos de la vida. Se da en la casa, se da en el trabajo, se da en la calle y en los ámbitos sociales, con amigues, incluso hasta con parejas, lo cual es realmente alarmante. Hay una violencia que es sistemática hacia todos los cuerpos, entre comillas, no hegemónicos. Pero también me parece que es importante resaltar que hay una violencia que la llaman microviolencia, que es un término que me parece súper interesante, o violencia silenciosa, que está muchas veces disfrazada de consuelo y muchas veces surge de las madres cuando a les hijas le dicen cosas como empezá a cuidarte, estás gordita, gordito, lo hago por tu bien, es un consejo, podés tomarlo, podés dejarlo. Y de nuevo todos los estereotipos, ¿no? Esto de la gorda buena, la gorda simpática, que de nuevo se los asocia en general a las mujeres. Entonces volvemos a recaer una vez más en violencia de género y en esto que hablamos ya en capítulos anteriores, de que la violencia no es solo física. Hay mucha violencia psicológica, como en este caso, y todo este tipo de frases y lo que mal llaman microviolencia es violencia de género también. Con respecto a lo que dijo, bueno, con respecto a lo que dijiste vos, Ciro, obvio, 100% de acuerdo, es algo que es estructural,
que es algo que también dijo Lux. Y con lo que dijo Lux específicamente en el audio, bueno, coincido al 100% también que los hombres tienen que dejar de reproducir prácticas gordofóbicas y violentas, o sea, no hay un espacio para el debate ahí. Que lo primero que se me vino a la cabeza son, por ejemplo, los grupos de amigos que salen a bailar y que a uno lo pelotudean porque se chapó a una gorda, por ejemplo, es como, ¿qué carajo? Estamos hablando de algo que es súper violento y ahí sí hay violencia explícita. No es un micromachismo, ni microviolencia, ni micro nada. Está completamente explícito. Pero por otro lado, tal vez voy a decir una estupidez. Esto quiero que me lo digan ustedes y les oyentes. Pero siento que por lo general el activismo gorde se lleva a cabo con mayor participación de mujeres o cuerpos feminizados porque ser hombre y ser gordo implica reconocerse como un sujeto violentado por parte del total de la sociedad. Y creo que una de las características generales de los hombres, que estuvimos hablando con Juan Brands en el capítulo de masculinidades, es poder demostrar la fortaleza. Entonces, ¿cómo un hombre va a poder admitir cierta vulnerabilidad? O sea, se le saca lo machote, se le cae. Entonces creo que cuando Lux habla de la participación de los hombres en el activismo gorde, creo que por un lado puede llegar a ser por eso, porque es reconocerse como una persona que está siendo violentada y que no es el rol común de los tipos reconocerse en ese lugar. Entonces me pareció como súper interesante decir, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Ya son varios los capítulos en los que nos encontramos con que la militancia, las calles, el activismo van un paso adelante que la ciencia y la medicina. Cuando hablamos de un paso adelante nos referimos a que son las personas las que plantean las necesidades y es el activismo quien lo grita bien fuerte para que luego la medicina tradicional escuche ese reclamo. Ante este escenario con el que nos encontramos tantas veces, decidimos consultarle a Jessie al respecto. Desafortunadamente, la mayoría de profesionales de la salud son gordofóbicos. Se basan en nuestra apariencia física para dictaminarnos un sinfín de enfermedades sin ni siquiera tomarse el trabajo de hacernos un examen exhaustivo para ver nuestro problema real. Ir al médico muchas veces se convierte en un problema de salud mental, ya que se nos relaciona nuestro cuerpo con un sinfín de enfermedades. Lamentablemente, el personal médico y enfermero se basa en nuestra apariencia física para cuestionarnos nuestro estilo de vida y para hacernos sentir mal y discriminados como personas gordas que somos, cuando deberían enfocarse no solo en la salud física que vamos a tener, sino también en la salud mental. Voy a decir un caso literal, real, verídico, que me acuerdo que una vez vi en un documental en Canal Encuentro, que era un documental sobre gordofobia también, que una chica cuenta que iba al médico y que el médico le decía que no hacía ejercicio, que tenía que entrenar y que tenía que comer sano para mejorar su salud. Y la chica cuenta que ella entrena 3 veces por semana porque era nadadora. Entonces, ahí es donde pasa lo que dice Jessie, que por ser gorda, el médico asumió por completo su estilo de vida, sus hábitos, partiendo de la base de que ser gorda es poco sano, entre comillas, cuando en realidad no es cierto eso. O sea, hay otros factores que te hacen ser una persona poco sana, no ser gordo. No se puede partir de la base de ser gordo para decir que una persona es poco sana. Y creo que ahí es donde se ve la gordofobia encubierta e internalizada. Digo, es algo que simplemente está el chip adentro de la cabeza. O sea, el médico no se preocupó por hacerle los análisis correspondientes para ver, bueno, tiene X problema de salud, no lo tiene, está perfecto. No, directamente se le encasilló en, bueno, ¿sabes qué? Sos gorda, hace más ejercicio. Estamos tan seteados para la mierda que es a la inversa, no nos lo ponemos ni a analizar, porque si uno lo piensa, cuando va una persona gorda al médico, automáticamente el médico piensa esto que nos comentaba Jessie. Sin embargo, cuando va una persona excesivamente flaca, muchas veces no se lo asocia con un problema de salud. Y esto volvemos una vez más a lo mismo, porque estamos inmersos en una sociedad heterosis patriarcal del mal que nos hace creer que los problemas de salud están asociados a la gordura
y no a la inversa, a la extrema delgadez, como también puede ser. Y que aparte es un sistema como completamente enfermo en el sentido de que quieren como compensar una cosa con otra, ¿no? O sea, al cuerpo gordo, a la cuerpa gorda, se le da todos atributos negativos en sedentarismo, no hacen ejercicio, no hacen nada, ¿no? Como todo muy negativo, pero en lo que sería a nivel social son simpáticos, son buenos, ¿no? Como que se intenta como compensar una cosa con otra en un mecanismo como muy retorcido, pero siempre basando eso como en el estereotipo físico a seguir, entre comillas, que vemos en los medios de comunicación, en las propagandas. Las propagandas es algo para analizar que es terrible. El modelito, el modelaje que venden, ¿no? Como esta cosa que tiene que ser completamente flaca, alta, que la ropa le queda de tal forma, que el talle tiene que ser, o sea, es terrible. ¿Sabés qué se me acaba de venir a la cabeza recién cuando lo dijiste con esto de que se trata de compensar las cosas negativas con las cosas positivas? Me acuerdo que el otro día, Online Mami, en Instagram, búsquenla, una capa, hizo una publicación en base a que todos los comentarios que existen en su foto son ¡ay, qué hermosa! Ojalá pudiera tener tu autoestima. Es un comentario súper pasivo-agresivo, porque la gente lo ve como, ¡ay, es una genia! Se muestra como ella, yo quiero tener su autoestima. ¿Por qué se necesita tener esa autoestima? Porque es gorda, una persona gorda, ¿cómo va a tener esa autoestima? ¿Entendés? Entonces ahí es donde decís, ok, somos una sociedad de mierda. El comentario no debería ser, ¡ay, quiero tener tu autoestima! Debería ser, che, nada, te amo, me encanta, sos hermosa, qué linda malla, qué sé yo, las cosas que le comentás normalmente a cualquier persona, no tenés que cambiar tus comentarios porque una persona gorda se está mostrando en las redes sociales como se le canta el quinto forro del orto. Es muy terrible, esos comentarios pasivo-agresivos son muy crueles. Retomando un poco el tema de la salud, y me hiciste pensar con esto que decías de la autoestima, que Jessie nombra, no es solamente salud física lo que daña, sino es la salud mental. Esto daña. Cuando estaba leyendo para el capítulo encontré una entrevista a Brenda Mato, que es también activista por la diversidad corporal, y ella hablaba de cómo las personas siempre hacen un juego entre ser y estar gorde, y vos siempre decís que estar gorda porque realmente en algún momento esperás que no lo estés. Eso era lo que ella explicaba, y tiene que ver un poco con esto del lenguaje que contaba Iro antes y la construcción de las frases, porque las personas siempre van a esperar que en algún momento no estés gordo. Entonces nunca vas a encontrar a alguien que diga ser gorde, sino estar gorde. Entonces esos juegos de palabras lo que hacen es empezar a negar sistemáticamente la existencia de los cuerpos gordos. Es justamente esa carga valorativa lo que termina funcionando como un pretexto que genera ese malestar personal, que daña la salud mental, que te produce una marginación total y que incluso te vulnera derechos. Y hablando de esto, de vulnerar derechos y negar la existencia de los cuerpos gordes, hablando sobre esto nos dimos cuenta también que algo que no podíamos dejar de lado era la famosísima ley de talles, que creo que dentro del activismo gorde suele ser una de las luchas más conocidas que hay y que hace poquito incluso se reglamentó una actualización nueva. No, reglamentación no. Quiero decir que el año pasado, en 2019, se sancionó finalmente la ley de talles y con esto hablamos con Lux Moreno. La ley de talles que se sancionó en noviembre del año pasado es una ley que tiene algunas dificultades. Por ejemplo, tiene un sistema métrico, o sea, digamos, un modelo de normalización antropomórfica que se va a regular a partir de cada 10 años. Es un relevamiento de cierta muestra de la cantidad de la población argentina para que esos talles sean los que deban regir, digamos, en las molderías propias de los locales de ropa de la industria textil. Me parece que es una demanda recontraválida, pero que tenemos un problema. Estamos pidiendo un modelo normalizador, o sea, estamos pidiendo un modelo nuevamente de ya de una serie de modelos y jerarquías corporales que existen efectivamente en la sociedad y que eso hace muy complejo. O sea, yo no creo que no sea un avance, yo creo que es algo que se puede seguir revisando. Estoy de acuerdo con Lux con respecto a esto de la estandarización y normalización, porque creo que es algo a lo que no apuntamos nunca en realidad y no estamos buscando la homogeneización de los cuerpos, sino justamente el aceptar la diversidad de cuerpos. Pero creo que es un primer paso esta estandarización antes que quedarnos con que
los cuerpos gordos y diversos tengan que ir a buscar ropa a lugares de, entre comillas, talles especiales. O sea, eso es como el triple de discriminatorio, creo, como que, no sé, hay ropa especial hecha a medida para gente gorda, es como súper violento también. Entonces creo que es esto de, bueno, festejar este primer paso y seguir profundizando y apuntando a nuevas modificaciones incluso dentro de esta misma ley. Tal cual, incluso es una forma de visibilizar finalmente el activismo gordo, que justamente lo que busca es un Estado presente que contemple la diversidad corporal dentro de lo que son sus políticas gubernamentales. Un poco esto que decía Nati en cuanto a lo de ser gorde o estar gorde. Hoy en día ser gorde es un acto político. Y si seguimos pensando esta relación que surgió, sobre todo cuando Juli trajo a colación el tema de la cultura, y Nati siguió reflexionando cuáles son los estereotipos, los modelos que nos venden, ¿no? Y que nos dicen que tenemos que ser, y que después, a medida que vamos creciendo, vamos interiorizando. No podemos dejar de hablar del cine y las series como producciones que reproducen y reafirman este tipo de conductas y estereotipos que el sistema nos vende. Entonces, para que sigamos hablando de esto, quiero en primer lugar, decir que quisiera alejarme un poco de hablar de la mayoría de las producciones que, digamos, el personaje gordo o gorda termina siendo adelgazando y siendo flaco y feliz. Quiero alejarme de eso porque para mí es como la representación del mal, porque en realidad lo que hace es esto que veníamos hablando, un sistema de compensaciones, tipo, bueno, pasaste una vida que te trataron re mal porque eras gordo, te hicieron bullying y todo lo que venimos hablando, pero tu recompensa es que vas a poder adelgazar y ser feliz recién ahí. O sea, me parece un mensaje completamente violento y muy fantasioso. Digo, no termina abogando por esta diversidad a la que estamos hablando, sino que todo lo contrario, termina afirmando ese mensaje. Entonces podemos hablar de un montón de producciones que tocan ese tema, como por ejemplo Amor Ciego, que fue una película en su momento, es un boom, con Gwyneth Paltrow, que era como, él la veía flaca, pero porque por dentro era linda. Esto que veníamos hablando recién, son todos mensajes muy enfermos, ¿no? Hay otra película que se llama Sexy por Accidente, que es terrible, búsquenla porque es horrible el mensaje que tiene. Y otra película que yo traía acá a colación para que charlemos y debatamos, que ya el nombre es un poco polémico, se llama Las mujeres de verdad tienen curvas. O sea, vamos a hablar cuáles son mujeres de verdad y cuáles no, ¿no? O sea, ya quiso como traer una deconstrucción que no es, completamente fallida, y que habla un poco de esta relación que también estábamos nombrando de una madre que todo el tiempo le dice a la hija que tiene que adelgazar para poder conseguir marido. Bueno, esta película del 2002, polémica, pero que lamentablemente vemos un montón en las producciones audiovisuales. No sé si acá mis femirulas tienen alguna para traer a colación de este tipo de producciones. Negativas, de lo que se llama negativas, ahora no me estaría... Ah, sí, hay una que se llama Dumpling, que es de Jennifer Aniston, sí. Con Jennifer Aniston, que esa también es polémica, como dudosa, o sea, dudosa su calidad. Pero hay otra que me gusta mucho, que es una serie que se llama My Mad Fat Diary. Nunca me acuerdo si es My Mad Fat Diary o My Fat Mad Diary. Bueno, no sé. Que esa me parece que está muy buena porque creo que trata a esta temática desde un lado que está copado y además incluye también a la salud mental. Yo la vi por ISAT, o sea que ni siquiera es que la googleé ni nada, ni me acuerdo si la terminé o no. Pero esa me parece que sí, es una serie que está buena y que recomiendo desde mi inexperiencia. Hay otra serie similar también que tiene como momentos polémicos, pero que habla, por ejemplo, también sobre todo detalles y de esta problemática que es Drop Dead Diva, que también se mete un poco en ese mundillo. Pero lo que sí me gustaría traer a colación acá para que charlemos es una actriz que la van a poder ver en algunas producciones de Netflix y que trató de romper con esto que venimos hablando de que por lo general el personaje gordo, vamos a hablar acá específicamente gorda, porque la realidad es que cuando los hombres se representan como gordos, no suelen tener las mismas problemáticas que las mujeres. Por lo general es como, bueno, el amigo, y no hay mucho hincapié en que es gordo. Pero a la mujer sí, porque se le cae todo el peso de la política del cuerpo siempre, ¿no? Que es Rebel Wilson,
es la protagonista de No es romántico, es una película que en Netflix el año pasado medio la rompió, como que todo el mundo hablaba de esta película que viene, repiensa las comedias románticas. Es verdad, pero por un lado era una protagonista gorda que no pasaba por ahí su protagonismo. Su protagonismo era porque ella era una persona que no creía en las historias de amor, punto. No pasaba tanto por la política de su cuerpo. Eso por un lado. Después la actriz, vamos a decir que elevó un poco su ¿cómo se llama? Su target fílmico, y hizo un papel muy lindo Jojo Rabbit, que tampoco tenía nada que ver con que ella es una persona gorda, o sea que pudo escindirse un poco de caer en estos personajes estereotipados que se les da a los cuerpos y cuerpas gordas. Pero más allá de eso, quería que hoy nos centráramos hablando de algunas producciones que sí me parecen más interesantes, y acá no quiero que me maten, me cancelen nuestros oyentes, porque hay dos producciones que todavía no se estrenaron acá, pero que quiero decirlas para que estemos atentos a cuando salgan, y otras que sí. Entonces, arranquemos por una que sí podemos encontrar en internet. Es una ficción que se llama Trilogía Paraíso, y esta es la parte de el amor. La parte del amor, ¿por qué? Es una trilogía que habla del amor, la fe y la esperanza. Es una película austríaca de un director que me pareció sumamente interesante, se llama Ulrich Seid. Y lo que muestra es cómo una joven va a un campamento para perder peso, y a partir de ahí empieza como un autodescubrimiento de un montón de cosas que es súper interesante. Porque empieza con un estereotipo y con una mirada bastante arcaica sobre cómo tiene que ser el cuerpo y cuáles son los modelos a seguir y demás, pero hace como todo un camino del héroe recuperando, de héroe heroína, ¿no? Como descubriendo nuevas formas de relacionarse con su propio cuerpo, que me parece muy, muy piola, y que sale de estas películas que venimos hablando, que no tienen nada que ver con adelgazar y con nada de eso, sino que es justamente romper con eso internalizado que lamentablemente todos, o la mayoría, tenemos, ¿no? Porque la cultura nos lo dio y no lo pudimos evitar. Pero lo que quería que sí prestáramos atención son dos documentales, y me parece muy interesante dónde van a salir. Uno es del año pasado, 2019, se llama Fat, un documental, producción de Apple TV. Y el otro se llama Fat Fiction, es de este año 2020 y es por Amazon TV. No, dos plataformas nuevas. Eso ya me llama muchísimo la atención, y que tratan este tema de una forma bastante innovadora, porque veníamos hablando de todas estas características que se les brinda a gente que come mal, que son sedentarios y un montón de cosas bastante horribles. Esto se da vuelta y lo mira de una posición completamente distinta. Dice, ¿qué pasa si todo lo que nos dicen de las grasas saturadas es mentira? ¿Y si la dieta baja en grasas es más peligrosa de lo que pensamos? Y de golpe empieza, en vez de poner la mirada en el foco en el cuerpo, sino en cómo es la política de alimentos que nos venden como sana y como la saludable, lo que tenemos que comer y que nos hace bien y demás. Ese es uno, el que se va a estrenar este año. El que se estrenó el año pasado por Apple TV expone la historia de los mitos y las mentiras generalizados sobre la alimentación saludable, la pérdida del peso y la pérdida de grasa. O sea, cambió la mirada de una forma muy interesante. Ya no va desde cómo tiene que ser el cuerpo, sino que va desde dónde la salud y la industria de los alimentos nos venden cómo tenemos que ser. Y eso me parece muy interesante. Estemos todos atentos, ya se van a liberar en internet, yo sé que sí, vamos a poder verlo muy pronto, así que estemos atentos. Pero otros dos que me parece bastante interesante ver, uno es medio turbio. Estoy media últimamente como buscando cosas un poco raris y bizarras, pero que me pareció interesante, está en YouTube. Como casi todo lo raro uno lo encuentra en YouTube, así que lo van a encontrar fácilmente, que se llama Fat Girls and Feeders. Y es de 2003, en lo que nos muestra es una subcultura de, entre comillas, alimentadores, que son hombres que quieren engordar a sus mujeres, y a través de entrevistas van contando cómo es que alimentan a estas mujeres, cómo es que quieren que ellas estén. Una cosa como una tribu urbana muy extraña, pero que bueno, dentro de lo que uno encuentra en el mundo, existe eso también, ¿no? Como
como de la fetichización, ¿no? Exacto. Eso también es un tema súper tremendo para hablar, porque una cosa es decir, bueno, ok, militar los cuerpos diversos y que tiene que haber una ley de detalles y que no tiene que haber discriminación y qué sé yo, y otra cosa es irse al otro extremo de la fetichización y de que te atraigan las personas específicamente porque son gordas. Entonces, eso también es otra cuestión interesante para Exacto, analizar. aparte de esto, alimentadores y que son hombres que dan las... O sea, ellos son los que entrevistan y que cuentan cómo es que hacen para que estas mujeres se engorden. Entonces, nada, es súper polémico, como les dije al principio, es turbio, pero bueno, está bueno que lo veamos y que sepan que existe, ¿no? Uno tiene que saber lo que quiere y lo que no quiere cuando lo conoce. Está en YouTube, lo pueden buscar, se le ponen los subtítulos muy fácil, así que nada. Si lo ven después nos cuentan qué les pareció. Y por último, como para no estar ahí medio en picada de todavía no se estrenó, todavía no se liberó en internet y demás, es una serie documental que está en Netflix, que tiene 2 temporadas, que se llama Rotten, no sé si alguien la vio, pero es justamente una serie documental que ahonda sobre la cadena de suministros de alimentos y va revisando esto, lo que nos venden como apetecible, cuáles son estas fuerzas de las grandes industrias, de la propaganda, de la publicidad, que determinan, al fin y al cabo, qué es lo que queremos comer. O sea, muchas veces uno puede pensar que es libre en sus decisiones, pero uno siempre tiene una cierta influencia, ¿no? Entonces, bueno, va ahondando en ese camino de la industria alimentaria y de lo que nos dicen que tenemos que comer, es bueno comer y que no. Como veníamos hablando, el rechazo a los cuerpos gordos suele venir enmascarado con una pretendida preocupación por la salud, cuando en verdad lo que está operando es la rigidez de los parámetros estéticos y recae de manera violenta sobre las personas que no se ajustan a ellos. Como les comentaba en la presentación del capítulo, no habían pasado ni 2 días de cuarentena optativa cuando las redes sociales y los medios de comunicación nos bombardeaban con mensajes gordofóbicos por el miedo a engordar haciendo cuarentena. Las exigencias físicas no paraban y no paran ahora tampoco. Reto fitness, consejos sobre cómo no aumentar de peso en el encierro, trucos para mantenerte en forma, dietas, recetas bajas en calorías. Y me parece que lo más peligroso de todos estos mensajes es que algunos son muy difíciles de percibir. Creo que lo dije incluso hace un rato, algunos son muy subjetivos e incluso siempre están disfrazados o con humor o con el discurso del amor propio, con el discurso de cuidate, con el discurso de ser más saludable, pero dentro de todo eso hay un mensaje que es mucho más violento y es gordofóbico. Una de las últimas preguntas que le hicimos a Jessica Reyes fue cómo creía que se relaciona la pandemia con la gordofobia. La pandemia sacó lo peor de las personas. Durante esta cuarentena, lo único que se ha mostrado es el constante ataque del sistema hegemónico hacia los cuerpos gordos. Lo podemos ver porque aumentaron los memes de personas gordas a raíz del encierro en la cuarentena, aumentaron los videos, los anuncios en redes sociales, en medios de comunicación televisiva, fomentando el odio y el rechazo hacia los cuerpos gordos, también promoviendo hábitos alimenticios que no están bien solamente para seguir perteneciendo a un mundo hegemónico, a una sociedad hegemónica que dictamina que estar gordo está mal y que no solo está mal ver al gordo, sino que el gordo tiene que sentirse mal y tiene que rechazarse a sí mismo por el cuerpo que posee. La cuarentena solo fomentó el odio hacia las personas. La preocupación de la gente por engordar, o sea, eso me parece tremendo. Como decía Nati al principio del programa, en vez de preocuparnos por llegar o no llegar a fin de mes, nos preocupamos más por si vamos a engordar o no vamos a engordar en la cuarentena. Y algo que dijo Jessie, que es que la cuarentena solo fomentó el odio hacia las personas, que es algo muy fuerte y muy cierto. Siento que de nuevo surgió y se puso a la vista de todos que somos una sociedad muy gordofóbica, muy gordofóbica. Ya dijimos tanto esta palabra que no sé si es correcta, no sé si es gordofóbica o es gordo-odio, en realidad, un poco. Estamos en el medio de una situación extraordinaria donde ya bastante en juego está nuestra salud mental y encima se fomenta el odio a los cuerpos gordos. Y lo pienso desde varios lados, lo pienso desde el lado de la persona gorda que se tiene que bancar todos estos memes de mierda violentando su cuerpo. Lo pienso desde el lado de las personas que tienen un cuerpo hegemónico, pero que se difundió tanto, pero tanto este discurso gordofóbico o gordodiante
que está todo el día haciendo ejercicio encerrada en su casa porque justamente no quiere engordar. Y lo pienso desde los casos más extremos, que son en personas con bulimia o anorexia, donde encima estás encerrada en tu casa, no puedes salir, no puedes estar con tus afectos y te bombardean de memes y dietas y publicidades de, ¿cómo se llama esto? Rutinas fit. Entonces lo mires, desde el caso que lo mires, siempre se termina violentando a los cuerpos gordos, ya sea por rechazo propio o ajeno. Incluso me parece que el contexto de encierro hace un poco que familiares, amigues, pareja, la persona con la que uno iba, se sienta como habilitada a cumplir este rol de policía sobre nuestros cuerpos. Y una vez más, hay como una promoción importante hacia todo lo que es la delgadez total, asociando siempre la delgadez al cuidado, a los hábitos de vida saludables, al autocontrol, a una serie de valores que están muchas veces asociados al capitalismo, al neoliberalismo, como decía la jefa también en su columna, y a cuestiones que son netamente individualistas, ¿no? Y quería hablar, charán, de Jessica Sirio. Nunca pensé que esto sucedería, pero está sucediendo. Jessica Sirio, cuando a su pareja Martín Insaurralde le diagnosticaron COVID hace unos días, dijo que ella no se había contagiado COVID por estar en forma y por llevar una vida saludable. Analicemos los mensajes, analicemos una vez más el rol de los medios, analicemos los personajes de la farándula, los mensajes que se transmiten. Y como dije, nunca pensé que hablaríamos de Jessica Sirio, pero me parece que en este caso es un ejemplo más que figurativo para representar todo esto. ¿Vos estás diciendo que podemos equiparar la figura de Jessica Sirio con Bolsonaro, que decía que los brasileños no se iban a contagiar COVID porque estaban en forma y buceaban y no sé qué, y él porque tenía su pasado atlético? O sea, es muy peligroso ese mensaje. Es muy peligroso y muy irresponsable. Muy irresponsable, porque cuando estás, y así vos sabés que tenés una llegada, tenés un rol, no digo que ella sea comunicadora, pero digo, es una figura pública y sabe que su palabra le llega a un montón de personas, tiene que pensar un poco con responsabilidad a la hora de decir algo. Parece terrible, y no lo había escuchado, me parece terrible. Creo que el ejemplo de Jessica Sirio me parece que es el ejemplo de las redes sociales personificado, porque es eso lo que hacen las redes sociales, es hablar con un nivel de llegada gigantesco a miles de personas sin ningún tipo de filtro y sin ninguna responsabilidad alguna. Eso que dijo Iro me parece que es lo que estamos diciendo de las redes sociales y que incluso creo que destruyen el discurso de la salud, del ejercicio, que tal vez puede ser algo re piola, tal vez podría ser algo bueno militar, estar en, no sé, tener una buena alimentación, hacer ejercicio. Creo que lo demonizan incluso todo eso, te cansás de leer todo eso porque sabés que tiene un tinte gordofóbico. Estaría buenísimo tener acciones que tengan que ver con tu salud mental, con tu salud física, pero que salgan del amor, del cuidado propio, que no sea una acción porque después querés bajar de peso. Porque les aseguro que hay un montón de personas que si de repente empiezan a hacer ejercicio pero no bajan de peso, probablemente paren de hacerlo. Entonces ahí se perdió de vuelta el foco. Perdón, mi mensaje no va a ser desde el amor, perdón, Juli, pero me dio mucha bronca este mensaje. Digo, esta chica no se enteró que hay jugadores de fútbol, jugadores de tenis profesionales, un montón de deportistas que se contagiaron. No tiene nada que ver con el hecho de hacer deporte o tener una vida sana o no. O sea, es terrible y sumamente repudiable. Gracias por traerlo, Iro, porque realmente me parece que cuanto más se repudien este tipo de mensajes, mejor. No, yo me quedé con esto que vos decías, Nati, de la salud y del cuidado que provenga del amor y qué sé yo, del ejercicio, que también está como un poco relacionado con el bienestar, ¿no? Que esas cosas no sean exclusivas que hacen las personas flacas. O sea, ¿qué se piensan? ¿Que las personas gordas no tienen buena alimentación, no comen bien, no hacen deporte? No, o sea, digo, es como esto de nuevo, enroscarse en un rulo de lo que te aconseja la medicina, que está completamente errada. O sea, todas las personas del mundo deberían hacer ejercicio para estar sanas, comer bien, para estar... No tiene un carajo que ver si sos gordo o no sos gordo, si sos flaco o no sé qué. O sea, dejémonos de joder, viejos. Exacto. Y me queda, la verdad, un poco difícil presentar esta última pregunta que nos queda, pero ya nos empieza a correr el reloj y nos quedó una última pregunta que le hicimos a Lux Moreno, que es si vamos o no vamos hacia una sociedad menos prejuiciosa. Yo soy un poco pesimista o escéptica. Yo creo que sí hay avances,
pero también asumimos también que hay mayores complejidades. O sea, si tan solo se implicara, o sea, el activismo gordo, cambiar los estereotipos corporales a estereotipos más inclusivos, ya está, o sea, listo, yo ya me jubilo, no hago más activismo gordo. Me parece que el capitalismo es un sistema económico, político, social, que es consolidario con este heterosis patriarcado y que lo que genera son nuevas formas de aglutinar nichos de mercado. Entonces, el cuerpo, si seguimos tomándolo como cuerpo mercancía y solamente nos conformamos con más talles o con cierta estereotipación positiva sobre las gorduras, nos quedamos muy cortos. Me parece que falta muchísimo más. Hay que rever esa categoría de cuerpo que seguimos una y otra vez usando. En última instancia, el cuerpo mercancía es algo muy complejo de desarmar y que es un efecto que ha tenido los procesos de regularización de la sociedad, de concentración de la vigilancia de los estados-nación y las modificaciones que han surgido a partir del siglo XX en las sociedades de control. Y al mismo tiempo, un proceso de espectacularización donde todo lo que queda es la mera imagen de ese cuerpo, una imagen sin fondo. Entonces me parece que lo que es súper importante para pensar como un avance o como para pensar como una mejoría es, bueno, se ha instalado el tema y en esa instalación de la temática encontramos necesariamente, una búsqueda de seguir avanzando con temas porque la violencia y la opresión y la discriminación en los cuerpos diversos no se termina netamente en cambiar una estereotipación, sino en que tenemos que modificar también el modelo que nos instruye y que nos subjetiva y que nos forma de esta manera para seguir siendo gordofóbicos, gordodiantes y para seguir excluyendo la diferencia. Bueno, ¿y qué mejor para acompañarlo todo lo que nos está diciendo Lux y ambas entrevistadas que decir que uno de los pilares fundamentales para justamente dar este cambio en este maldito sistema en el que estamos y que, como dijo Lisa, está completamente mal, es la educación? Y una educación que también no se base en estereotipos, en que en las materias como son adolescencia, biología, donde se hablen sobre alimentación, sea mucho más diversa y amplia, que sea realmente contemplativa y que no se base en estos modelos nefastos en que la salud tiene que ver con estar flaco y que la enfermedad tiene que ver con estar gordo y que el ejercicio te salva de enfermedades como el COVID. Basta de una educación basada en mentiras y en estereotipos. Hay algo que siempre me gusta hacer mucho, que es que a veces pensás en espacios feministas o te empezás a juntar con ese tipo de gente, en lugares con espacios con diversidades, con perspectiva de género, y empezás a pensar que el mundo está cambiando un poquito, pero después te das cuenta que a nivel sociedad falta muchísimo. Entonces me parece que es un poco esto lo que dice Lux, ¿no? Bueno, estamos avanzando un poco. Podemos encontrarnos muchísimos espacios en los que se habla de diversidad corporal y muchísimos espacios en los que ya no hay gordofobia, pero hay muchísimos, muchísimos más en los que lo hay. Entonces el primer paso creo que es hablar de gordofobia, y no solo la de afuera, sino la internalizada, como dijo Juli. Darnos cuenta en qué aspectos hasta nosotros mismos podemos llegar a ser, no sé si gordofóbicos, pero sí tener eso en la cabeza, porque la tenemos internalizado, porque así fue la sociedad. Entonces, profundizar en todos estos temas nos va a poder primero poner en evidencia la violencia que tienen todos esos mandatos y darnos cuenta que tenemos esas conductas y prácticas discriminatorias demasiado vigentes en nuestra sociedad. Llegamos al final de este capítulo número 15 y como siempre tuvimos una consigna en nuestro Instagram @femirulas y en este caso era: ¿alguna vez te sentiste discriminada por tu cuerpo? Sorprendente la cantidad de respuestas que recibimos a la consigna esta vez. Nuestra primera oyente nos cuenta que un día se subió al colectivo 152 y el chofer le dijo: negrita, aflojala los sanguchitos de miga. Y sigue la misma oyente y nos comenta que en una tienda conocida en Argentina de jeans, la vendedora le dijo: talles para vos no hacemos. Surgió mucho el tema de los talles y acá justo la oyente aclara que era talle 30. Después también nos dicen que cuando voy a comprar ropa siempre es una mierda.
Otro oyente nos comenta que sí, que siempre tuvo muchos pelos en los brazos y en las piernas y lo sufrió toda la primaria y toda la secundaria. Después nos dicen, de chica siempre rellenita, siempre cuidándome y a dieta para cumplir con el estándar. Ahora a los 32 elijo yo. Creo que hay algo muy peligroso acá, que es que en la mayoría de las respuestas, si después entran a nuestro Instagram o todas las respuestas que fuimos teniendo ahí, todas hablan de la palabra rellenita o gordita. Nadie utiliza la palabra gorda, porque ya desde el vamos, semánticamente hablando, la palabra gorda tiene una connotación súper negativa. Entonces, es como la invisibilización directamente. Siempre nosotras decimos, lo que no se nombra no existe, lo que no existe tiene derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá es directamente, bueno, ¿qué? ¿Gorda? Ay, no te escuché, perdón, no sé qué es eso. Es como un poco esa la connotación que se le da, no solo negativa, sino de invisibilización por completo. ¿Sabés qué sumo a esto que decís? Porque está buenísimo ir identificando que tiene una connotación negativa, como vos decís, porque si vos querés decir que sos, por ejemplo, gorda, porque para vos te sentís gorda o lo que sea, decís rellenita por esta connotación negativa. Y también si no, lo vas a tener, por ejemplo, entre parejas, a una mascota, decirle gorda, gordo, tal cosa. Entonces volvemos a lo mismo, o es negativo o es adorable, simpático. Como usamos la palabra para eso y no para lo que efectivamente corresponde usarla. Y otra cosa que me llamó mucho la atención en los comentarios de nuestros oyentes es el nivel de violencia intrafamiliar que se vive con este tema, porque muchos nos comentaron sobre discriminaciones por parte de familiares directos, lo cual lo hace todavía más terrible. Acá un oyente nos dice, en casa comentarios por mi panza, por tener mucho gusto, y hasta se burlaron por mis pelos. Otro oyente nos comenta, ahora en cuarentena me súper controlan todo lo que como y me preguntan, ¿otra vez vas a comer 2 platos, te servís? Después nos dicen, muchos pelos encarnados y granitos en las piernas y eso me significó un señalamiento constante. Y por último, para cerrar, último oyente que nos dice, lo peor es que casi todas las veces venía de mi familia, que era un poco esto que comentaba recién, que me llamó mucho la atención. Están todas las respuestas en nuestro Instagram, @femirulas, y van a ver el nivel de violencia intrafamiliar y cómo está exacerbada en toda esta pandemia que estamos transitando. En mi caso particular no va a ser novedoso, soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo, y me discriminaron durante mi niñez por gorda. Gorda así, ni rellenita, ni gordita tierna, ni gordita simpática, gorda. Y bueno, nada, fue algo que tuve que padecer durante toda mi niñez. Hacia mi adolescencia ya me planté un poco más. No era delgada, no lo soy tampoco ahora, tampoco soy gorda, pero en mi niñez lo fui bastante y me sentí muy discriminada por eso. Bueno, en mi experiencia, bueno, ya todos saben, acá soy la jefa, pero en Instagram me encuentran como @Rocío Rivera Escribe. Y a mí lo que me pasó fue que siempre fui como muy, muy chiquitita, muy, muy como pequeñita, menudita. Y en principio era tipo, yo iba a una escuela que usábamos jumper, ¿no? Una vez me acuerdo patente, una compañera me dijo, ay, yo si tuviera las piernas tan flacas como vos no me animaría a usar pollera. O sea, ese fue su hermoso comentario. Y después empecé a jugar al hockey, jugué muchos años al hockey y era tipo, qué pierna de maceta que tenés. Todas las que juegan al hockey tienen las piernas re gordas. Era tipo, loco, ¿qué onda? No hay nada que le venga bien a la gente, por Dios. Y bueno, todo el tiempo era así. Era por alguna cosa u otra siempre, como que el cuerpo de la mujer está señalizado porque alguna de las reglas, alguno de los estereotipos no lo cumplen. Y eso, bueno, me molestaba bastante, sobre todo en la escuela secundaria, por esto usábamos jumper y estaban como muy expuestas nuestras piernas. Y la verdad que sí, que se padece y se sufre bastante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy @locutorta, Julieta Penisi. Y yo lo que me pasaba también cuando era pequeña, que es un poco en realidad, o sea, todas las cosas que estamos contando es que básicamente todas sufrimos bullying. O sea, eso es como un factor común, que no lo hablamos, pero que creo que también, o sea, una cosa es criticar de adulto y otra cosa es el bullying de pequeños. Y acá la gordofobia juega también un papel tremendo en las niñas y en la psiquis de las niñas. Pero en mi caso no era por gorda, sino era por narigona. O sea, es algo que
nada, a la gente les molestan las narices grandes, al parecer, que de chiquita posta, o sea, fue como un gran complejo, y que es esto que dice la jefa, a nadie le viene bien nada, o sea, no existe, es cumplir con el parámetro de belleza hegemónico, y si te salís por medio pelín, ya está, se fue todo al carajo y te van a hacer bullying durante toda la vida, básicamente ese es un poco el mensaje. Bien, aquí Nati, cierro la ronda, @stanchinati en Instagram. Sí me sentí súper insegura, incómoda y todo lo que tenga que ver con el cuerpo en mi niñez y adolescencia, honestamente. Pero quiero contar una anécdota que no sé si alguna vez la conté incluso en voz alta, porque es algo que me di cuenta cuando un día repensando la vida, ¿viste? Y te das cuenta de las cosas que pasaste y no le habías puesto nombre. Para mi cumpleaños de 15, que hice una fiesta y se hizo el famoso book con un fotógrafo, cuando me dieron el book entregado, y en la propia fiesta de 15 incluso lo vi, me habían photoshopeado todo el cuerpo. Sin siquiera consultarme, ni a mí, ni a mi madre, ni nada. Y yo me acuerdo de ver fotos y decir, che, loco, pero yo no soy así. Y era como, no sabía, por un lado me ponía contenta, porque claro, estoy en un sistema de mierda, y digo, ay, qué bueno, todo el mundo me va a ver así. Y después como que por un lado decía, che, pero qué, entonces mi cuerpo no está bien, y yo lo vi con el vestido puesto, o sea, en una fiesta en la que todo el mundo me estaba mirando. Honestamente no la pasé para nada bien cuando vi esa foto y me la acuerdo todavía. Hay una que la tengo muy patente y en ese momento no identifiqué que realmente me había hecho mal. Fue como, bueno, loco, tengo 15 años y me tenés que retocar todo el cuerpo para que quede bien. Tengo 15, loco, déjame ser así como soy, ¿entendés? Fuera de joda, fue muy loco. Y de grande me di cuenta que había pasado eso una vez que volví a abrir el book y me acordé de toda esa situación. Entonces ahí tenés el mandato como a flor de piel, amigo. Tenés que retocar algo que nadie te pidió para una piba que tiene 15 años. Es un montón. Nada, me pareció como un montón y posta que no lo había pensado hasta de grande. Así que ahí tengo una anécdota para compartir aquí en Femirulas. Y de esta forma llegamos al final de este capítulo número 15. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como @elbaído. Hacen la artística. Dale, seguinos.